¿Qué es ser valiente? Yo gran parte de las cosas que hice por las que hoy me llaman valiente me daban miedo. Yo no sabía cómo hacer la campaña, te lo dije, la mía. Claro. En Panamá, olvídate de lo demás. En Panamá en este momento, ¿qué es el éxito en política? Entonces yo no iba a repartir bolsas de comida, yo no iba a pegar mentiras, yo no iba a prometer algo que no podía cumplir, yo no iba a endeudarme o a mi familia. Juan, yo nunca quise mostrar algo que yo no era. Y creo que hasta el día de hoy lo he logrado. Cada vez es más fácil darnos cuenta que alguien está aquí en este podcast y dice, yo soy un santo, y yo voy a la iglesia todos los días, que está muy bien, pero después tú me ves en las redes haciendo algo o no yendo a la iglesia todos los días, por lo menos. O sea, mintiendo. Las personas honestas, decentes, trabajadoras, no habían querido todas o la mayoría involucrarse en la política. Porque si a mí me llama Juan David Guardia y me dice, oye Juan Diego, yo quiero hablar contigo 20 minutos para contarte la mejor forma de hacer esto, tú le dices que no, te ganaste un enemigo. Juan Diego Vázquez, a sus 22 años logró lo que nadie había logrado. Se convirtió en el diputado más joven y con mayor votación en la historia de Panamá, representando al circuito 86 de San Miguelito por la libre postulación. Él es licenciado de Derecho y Ciencias Políticas en la USMA y en Criminología por la Universidad Interamericana de Panamá. Juan Diego ha demostrado un compromiso inquebrantable con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Su liderazgo lo llevó a ser reconocido como el político del año en 2022 por la organización internacional One Young World. En este episodio exploraremos su trayectoria, los desafíos que ha enfrentado y cómo su educación ha inspirado a una nueva generación de líderes en Panamá. Acompáñennos en esta conversación que promete ser enriquecedora y llena de aprendizajes sobre integridad, servicio público y crecimiento personal. Bienvenidos todos a otro episodio más en Academia de Crecimiento Personal. Si eres nuevo por acá, bienvenido a la comunidad y déjame pedirte un enorme favor. Junto a mi equipo nos dimos cuenta que más del 70% de las personas que escuchan este show en Latinoamérica todavía no se han suscrito a los canales, así que si estás por aquí te pido encarecidamente que te suscribas en YouTube, Spotify, donde sea, porque esto cada vez nos ayuda a seguir llegando a más personas y a seguir compartiendo y conociendo nuevas audiencias. Con eso dicho, vamos directo al episodio de hoy. Hermano, bienvenido. Juan Diego, ¿cómo estás? Todo bien, hermano, gracias por la invitación, contento de estar aquí. No, gracias a ti por aceptar venir a compartir en este espacio y para darle partida a esta conversación de una vez, tengo una pregunta que yo creo que en otros espacios tal vez lo has contestado, te he escuchado hablar un poco de ello, pero creo que siempre es bueno poner las bases y es de todas las posibles opciones, espacios donde uno puede poner sus dones y talentos al servicio de los demás, ¿por qué la política? Bueno, sin duda es una pregunta recurrente. Yo creo que lamentablemente por los últimos 30 años, calculo yo, al menos en Panamá, las personas honestas, decentes, trabajadoras, no habían querido todas o la mayoría involucrarse en la política. Y yo creo que eso generó unas condiciones en Panamá, en política, que redundan en todo, ¿no? Si la política es mala, lo social va a estar mal, la salud va a estar mal, la economía va a estar mal. Entonces yo creo que esa burbuja negativa o mala en la que estuvimos, estamos saliendo, ojalá, fue lo primero que me motivó a mí a participar. Y yo creo que la pregunta es válida porque yo cuando en la universidad, en la escuela y en la universidad hacía mucho voluntariado. O sea que Ujú. yo, como tú bien lo acabas de decir y me gustó cómo hiciste la pregunta, hay muchos espacios para aportarle al país y al mundo, no solamente la política. Yo creo que la política es el más idóneo, yo creo que la política es el más transformador, porque desde el poder pues, pero no es el único, y ahí tú tienes toda la razón. Pero yo creo que yo decidí participar en política cuando en el 2019, que fue cuando corrí a diputado, era mi primera elección votando. Yo nunca había votado. Mm. Así de joven yo era cuando corrí a diputado. Y yo, que estaba en Derecho, yo soy abogado, estando en Derecho en la USMA acá en Panamá, yo tuve muchos conversatorios y muchos encuentros con los políticos del momento, etcétera. Y yo decía, wow, yo pronto tengo que ir a votar. Ya he conocido a B, C, D, E, F, G, H, I y no siento que me representan, que me queda, pues. Y no, y en ese momento yo no había escuchado en San Miguelito, de donde soy yo, a ninguna persona que me motivara como para decir, bueno, voy a irme a apoyar a no sé quién. Ujú. Y yo creo que como esa vocecita que para mí tenía mucho que ver con Gandhi. Gandhi una vez dijo, yo creo que eso es bien importante recordarlo, Gandhi dijo, tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y eso es tan
profundo como decir, queremos que el parque de aquí de la calle esté limpio. Ve, Juan David, a limpiarlo. No, vamos a limpiarlo. ¿Me explico? Ujú. Entonces, yo en vez de decir, hey, quiero que la política sea mejor, Juan David, métete que te voy a apoyar, decidí decir, voy a hacer la política mejor, me voy a meter a ver qué sale de esta locura. Y bueno, hice mi campaña, fui diputado, yo creo que ya lo demás lo vamos a ir hablando poco a poco. Se conoce, ¿no? Entonces viene de un lugar en donde, y me gustó una palabra en específico que dijiste, representado, que al final las personas que están y ocupan estos cargos públicos son personas que están al servicio de toda la población. O sea que esa persona, cuando tú la miras y cuando tú conversas con ella, como tú tuviste oportunidad con ese que dijiste a veces, que con quien sea que hayas conversado, dijiste, esta persona y yo no tenemos tal vez los mismos Es así. valores, las mismas intenciones, el mismo las mismas ganas de servir, entonces no te representa esa persona que al final está puesto por votación y voluntad popular, ¿no? Entonces de ahí nace esa primera ganas que tú tenías de corregir eso o de ayudar a eso. Te quiero hacer una pregunta para aquellas personas que escuchen esto en su momento o que lo vean, y es cuando tú tomas esa decisión o comienza a salir ese pensamiento de la parte de atrás de tu cabeza y estás pensando sobre si hacerlo o no hacerlo, obviamente te tienes que enfrentar a una situación desconocida, que es cómo se arma una campaña, Así qué mismo se es. necesita, cómo corro, cuánta plata, con quién me apoya, quién no me apoya, etcétera. Entonces entras a un lugar de mucha incertidumbre que creo que aplica no solo para el que aspire a alguna posición política o quiera entrar al sector público, sino cualquier otra persona el que quiera emprender, que no conoce cómo hacerlo, por dónde empezar. Cuéntame un poquito de tu proceso, de cómo te armaste para decir, de tantas cosas que tu mente seguramente pensaba, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo te comenzaste a armar para atacar ese monstruo gigante de armar una campaña política y correr? Un colega mío en la asamblea, con el que tuve 5 años, decía que nosotros los independientes, sobre todo tal vez esos que hemos venido en las primeras generaciones, éramos o somos emprendedores políticos. Y yo creo Ujú, que tiene razón, ujú. porque tú bien, ese momento de miedo, que no es uno, son muchos momentos, de no saber qué hacer o qué va a pasar siguiente. Uno a veces no sabe ni siquiera si lo que pasa es algo bueno o es algo malo. Esa incertidumbre es propia de un emprendedor y yo creo que los que entramos en política, como yo lo hice y otros lo hemos hecho, se asemeja mucho a esa situación. No te voy a mentir, yo tengo algo que creo que fue un problema y una virtud a la vez, y es que yo decidí que todos los modelos que me planteaban de cómo debía funcionar no eran ciertos. Ok. Y claro, y ahí es donde yo, que siempre también soy muy dirigido a dividir el hacer política, hacer un negocio, la política, no voy a decir toda, pero mucha de la política en Panamá, hasta que nosotros fuimos tomándonos los espacios, no estaba dominada por buenas personas. Yo creo que tú lo sabes. Y eso pasa en Ujú, Panamá y en muchos países de Latinoamérica y del mundo. ujú. Entonces yo por eso mismo decía, espérate, y te pregunto para que lo analices. En Panamá, olvídate de lo demás, en Panamá en este momento, ¿qué es el éxito en política? Porque yo conozco diputados que se han podido reelegir 30 años, es decir, 6 o 7 veces, en su cabeza son exitosos, Ajá, pero lo son. ajá. Y es ahí donde yo me dije a mí mismo, pero es que el éxito o lograr ganar la elección, que sin duda alguna es lo que todos los que vamos a participar queremos, eso lo demás es mentira, no lo puedo medir en cuanto a lograrlo y punto. Entonces, te voy a decir algo que, ojo, creo que el negocio funciona, y es que yo sabía lo que no quería hacer. Fuiste aplicando un poco el método de Descartes, alejando lo que no. Yo sé lo que no quería hacer, entonces yo no iba a repartir bolsas de comida, yo no iba a pegar mentiras, yo no iba a prometer algo que no podía cumplir, yo no iba a endeudarme o a mi familia, que suficientes deudas tiene, Para hacer las campañas que para hacen. entonces las opciones que quedaban eran limitadas. Y lo que tocaba era, si te soy bien honesto, entender qué era lo mínimo o qué era lo que teníamos que hacer, como que teníamos que hacer, y lo demás, bueno, veamos qué va saliendo. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo salí a caminar, mi campaña, mi primera campaña, salíamos a caminar en muchas ocasiones, yo y mi mamá solos.
Entonces, lo que usábamos, las herramientas, era unas tablas de esas de madera, porque en esa época había que coger firmas con el libro, no como Ajá. ahora fue, dije, con un video. Entonces compramos 2, 3, 4 tablas de madera, los libros que te los daba el tribunal, no había que pagar nada, un pantalón, un suéter, una zapatilla y para adelante, porque en esa época de firma tú no podías tener disque Juan Diego Vázquez, diputado, entonces ni siquiera podías gastar, bien y mal, ¿no? En eso, entonces era solamente eso. Pero ¿qué fue haciendo? Y yo creo que ahí son los puntos que tengo que darme pues en esta oportunidad que tú me estás brindando. Yo veo y aprendo rápido. Y de lo que siento que puedo hacer o que va conmigo, lo hice. Te pongo un ejemplo. Pasó un mes o 2 meses que buscábamos firmas todas las tardes y un amigo que estaba en lo mismo, en otro lugar, en otro circuito, me dice, yo estoy dando esto. La ley no te permitía hacer campaña. Yo no podía dejar un Un afiche, flyer, un folleto que dijera Juan Diego Vázquez, mis propuestas, nada. Pero nada me impedía, cuando yo iba donde Juan David, le tocaba la puerta y Juan David me decía, hey, me gusta lo que me estás diciendo, te voy a firmar. Lo que es que me dio una buena relación, pues, político-votante. Entonces le dejaba tarjetas de presentación. con tu información. Sí, ya Ok. nada más. Juan Diego Vázquez. Digamos que tenía los colorcitos que yo pensaba que iban a salir en la papeleta después. Todo eso fue un Redes riesgo. sociales. Redes sociales, el celular, no recuerdo qué, pero eso. Y donde quiero llegar con esto es que no tienes idea cuánta gente hoy en día conserva esa tarjeta de presentación. Wow. Pues la gente la pegaba en la nevera, la gente la guardaba ahí por la cocina. Entonces, servía. Entonces, yo lo que creo que, para responderte la pregunta, lo que creo que hice fue lo que creí correcto, lo que vi que tal vez otros parecidos a mí hacían, y sobre todo, yo creo que eso es importante en todos los aspectos de la vida, descarté lo que no quería hacer. Ujú. Pero lo último que te quiero agregar, que tal vez lo vamos a hablar más adelante, y que en política es muy importante, pero tú que sabes más que yo de empresas, y creo que es igual de importante, es la autenticidad. Juan, yo nunca quise mostrar algo que yo no era. Y creo que hasta el día de hoy lo he logrado. Yo he evolucionado. Y tú que me conoces hace mucho tiempo, lo ves, lo sabes. Pero al final yo como persona soy el mismo. Ujú. Siempre he sido el mismo. Ujú. Y yo creo que ese es un mensaje que yo le daría a cualquier persona que quiera crecer personalmente. Y sobre todo en política. Porque la gente, y gracias a las redes, gracias a, no sé, la inteligencia artificial, cada vez es más fácil darnos cuenta de una mentira. Cada vez es más fácil darnos cuenta que alguien está aquí en este podcast y dice, yo soy un santo y yo voy a la iglesia todos los días, que está muy bien, pero después tú me ves en las redes haciendo algo o no yendo a la iglesia todos los días, por lo menos. O sea, mintiendo. Ujú. Entonces, yo Ujú. siempre traté de ser muy auténtico, muy humano, muy real, con mis errores, con mis virtudes. Y yo creo que eso es lo que la gente hasta el día de hoy le ha gustado. Y Claro. se ha amarrado con eso conmigo, porque yo no les miento. Yo les digo lo que soy, les digo cómo soy, les digo lo que pienso, me equivoco, no me equivoco. Y ese yo creo que sería, si me preguntas, la mejor recomendación. Hagas lo que vayas a hacer, hazlo auténticamente. Y yo creo que Claro. la gente eso lo va a recordar y lo va a ver bien. Me encanta que pones como punto de partida el tema de la autenticidad porque al final no es sostenible lo otro. Se puede mantener y hay personas que se venden con una imagen, pero cuando comienza a pasar el tiempo es Claro. inevitable que se comiencen a ver los hilos, que se comiencen a salir los hilos y comiences a ver a esta persona. Entonces, me gusta mucho que dentro de tu experiencia y mirando para atrás pongas tu autenticidad como en el centro y también lo otro que coincido totalmente contigo, el tema de ir descartando. Casualmente hace poco estuve leyendo un emprendedor que me gusta mucho, un americano que se llama Matt Gray, y él hablaba de céntrate no en your to-do list, céntrate en your not to-do list. ¿Cuáles son las cosas que en verdad no mueven la aguja en tu propósito, en tu misión, en tu empresa? Y elimínalas por completo. Y ahora que tienes más tiempo libre, entonces vamos a centrarnos en las pequeñas acciones que sí podemos comenzar a tomar, ¿no? Va muy de la mano con lo que tú acabas de decir. Otra cosa que te quería preguntar es, en Panamá, yo diría que cuando tú corriste y varios de tus otros compañeros corrieron, fueron como esa primera camada o ese primer grupo de jóvenes que de verdad levantaron la mano y dijeron, queremos hacer las cosas diferentes y estoy harto
porque como muchos estábamos hartos, pero ustedes realmente dijeron, estoy harto y voy a tomar acción de rellenar una silla para que no la rellene otro. Claro. Porque en un momento me dijeron una frase que me gustó mucho, que la silla está vacía y alguien la va a llenar. Entonces, si los buenos no vamos a llenarla, Alguien la va a llenar. alguien la va a llenar, ¿verdad? Eso sucede aquí en Panamá hace un par de años atrás, cuando ustedes inician este proyecto de como juventud involucrarse en la política. ¿Tenías tú algún referente o habías visto algo de este tipo de movimiento de jóvenes involucrándose en la manera que ustedes lo hicieron en algunos otros países? ¿Que te sirvió de inspiración, que te sirvió de colegas con quien rebotar ideas? Porque pienso que los mentores o figuras que han transitado un camino que tú quieres transitar son sumamente importantes. Yo estoy de acuerdo con la importancia de esa mentoría en cualquier cosa en la vida. Lamentablemente nosotros, y digo nosotros porque ya como tú bien dices, ya no solamente es lo que yo hice en mi campaña, que sí lo hice muy yo, con mi familia y mis amigos, pero ya lo que hemos estado haciendo, lo que creemos ha evolucionado a una visión común, compartida de Ujú, cientos de personas, hoy muchas de esas autoridades electas. ujú. Yo creo que sí tuve o tengo mentores, pero no son mentores que necesariamente han hecho lo que hemos hecho. Y la respuesta es sencilla, y no Ok. quiero darme más bombo del que necesito. Lo que hemos hecho, al menos a nivel de Panamá, y en algunos ejemplos a nivel mundial, es muy único. Ujú, Y es muy único por las condiciones. Te pongo un ejemplo. No en todos los países del mundo se puede correr independiente. Como en Panamá tú sabes que se puede, como ujú, corrí yo. ujú, Como incluso la gente a la que apoyamos ahorita, en el 2024, corrieron independientes. ujú. Entonces, ya ahí de salida, la dinámica cambia tanto que hay diferencias. Ojo, eso no ignora el hecho de que sí hay otros políticos jóvenes, como lo hay no tan jóvenes, haciendo un trabajo distinto en otras partes del mundo, que uno por lo menos dice, ah, mira, pero si ella puede, yo puedo, y si él puede, ah, mira, lo hizo así, mira ese video, vamos a copiarnos más o menos de este video, cómo lo hago para que también capte la atención de la gente. Cosas como esas siempre las hemos hecho. Ujú. Pero si tú me preguntas a mí como un mentor o como yo te diría que yo me gustaría decir, que yo creo que son zapatos muy, muy grandes, pero caminos como el de Martin Luther King son gente con la que yo siempre me he identificado con su lucha, pues, porque no Ujú. puedo ni decir que somos similares porque son hombres de otro tiempo, son hombres de otro calibre, pero ahí tú ves ejemplos de cosas o de valores específicos. Yo soy muy de eso, mira. Y a Martin Luther King no lo critican tanto, hay gente que sí, pues tienen todo su derecho, pero yo tengo otras personas a las que sigo en política, como Winston Churchill. Eso te iba a decir, el otro día vi el fondo de tu pantalla y es uno de los personajes históricos más fascinantes que creo que puede haber allá afuera. Y por fascinante, tiene luces y sombras, es criticadísimo, cometió también mil errores, pero yo que soy, eso te iba a decir, yo soy muy para esto de buscar ejemplos en política, yo me quedo con los valores. Y eso no desaparece que puedan ser malas personas o que hayan hecho cosas malas, pero yo prefiero, para aprender yo, decir, oye, yo voy a agarrar esto. Y hay un libro muy bueno que escribió la nieta de Winston Churchill, que no recuerdo cómo se llama. Creo que tiene que ver con leadership y Winston Churchill. Te lo voy a mandar para que lo pongas después. Eh, Ella habla de cuáles son los momentos en su vida en las que él demostró algunas acciones o algunos principios, algunos valores específicos. Yo creo que ese libro, que lo leí hace mucho tiempo, yo creo que yo no había ganado mi primera elección, me ayudaron mucho. Y asimismo ver, ahora tenemos una bendición que no había antes, pues las películas, los libros, la cantidad de libros que hay, los documentales, las series, etcétera. Y cuando uno ve la forma en la que actúan otras personas, uno yo creo que sin duda alguna se nutre. Ujú. Entonces, yo te diría Winston Churchill, Margaret Thatcher, Martin Luther King, en Panamá, Clara González de Beringer, te diría Mandela. Ujú, ujú. Hay mucha gente de la que uno puede rescatar cosas y que para resumirlas, todos valientes y de valientes hay mil definiciones. A mí me gusta una que creo que es de John F. Kennedy, puedo estar equivocado, o lo leí en un libro que él escribió,
pero valentía es, para traducirlo, sería como gracia bajo presión. Pues hay que ser valiente. Yo siempre lo digo y la gente que a mí me dice, tú sí eres valiente, o sea, que yo soy un buen ejemplo de eso, digamos. ¿Qué es ser valiente? Yo gran parte de las cosas que hice por las que hoy me llaman valiente me daban miedo. Yo no sabía cómo hacer la campaña, te lo dije, la mía. Claro. Y si no sabía hacer la mía, no sabía ayudar a 100 candidatos a nivel A nacional. orquestar O sea, no lo sabía. Eso es claro que eso da un poco de miedo, pero es que tú tienes miedo, tienes que darle. Entonces tal vez eso de aún con miedo y con la presión, tú parecer que estás en control, yo creo que eso es valentía. Claro. Pero eso requiere atreverte, requiere la capacidad, requiere determinación, y esa es otra palabra que a mí sí me encanta. Y que si yo, el día que me muera, si una palabra a mí me sentiría orgulloso yo de mí, como un fantasma, no, que Juan Diego era determinado. Porque el determinado es el que hace algo, termina algo. Dice y lo hace. Y yo termino con un ejemplo, y creo que para tu podcast, que sé que está muy en esa línea, sabes que yo respeto muchísimo, ahora que estamos en diciembre, las graduaciones. Pre-kinder, sexto grado, noveno, duodécimo, universidad, licenciatura, maestría, lo que sea. Te voy a decir por qué. Y yo lo pienso mucho. Y ojo, para dejarlo claro, no lo digo por mi ejemplo personal, porque yo gracias a Dios he tenido muchas oportunidades en la vida, eh, y fui a la escuela, he ido a la universidad, etcétera. Era un buen estudiante, no puedo decir aquí que no. O sea que no lo digo por mí, pero para mí, cuando uno se toma el tiempo de ver detrás de cada persona que suba al escenario 20 segundos a que le digan su nombre, le cambien la cosa y baje de una vez, ¿qué hay ahí, Juan? ¿Cuántos días de decir no voy a la universidad? De decir no voy a la escuela. Y eso para la gente que tiene todos los privilegios de poder tener las herramientas para ir. Pero tú esa gente que tiene que trabajar para pagarse la universidad. Ujú. Y que no quiere ir a trabajar y que después cuando va a trabajar no quiere ir a la universidad. O la gente que tiene que trabajar, ir a la universidad y llegar a la casa a cuidar 2 niños. Y cocinar, y lavar, y fregar. Y entonces tú dices, esta persona que tal vez se graduó con C, pero se graduó, hermano. Ujú. Y esa determinación es increíble. Porque cuando tú analizas las tasas en las universidades, sobre todo, aunque en las escuelas las cifras tampoco son muy bonitas, de gente que entra y de gente que concluye, tú te das cuenta que ese es el mérito. Sí, la deserción es alta. Olvídate, y no es que no es importante, o sea, yo he estudiado mucho y quiero seguir estudiando, o sea, que no es que yo no premio la educación ni el conocimiento, pero olvídate por un momento de lo que aprendes o de la importancia de lo que aprendes en el salón de clase. Para mí el diploma, o lo que hay que reconocer, porque creo que es el primer paso, es que esa persona se esforzó, arrastró su cuerpo al salón de clase, así sea, a no decir nada. Eso es más que el que no va, que puede ser más inteligente. Ujú. Entonces, eso es determinación. Y eso yo lo respeto mucho. Y eso yo creo que gente como Churchill, que tuvo en el piso, no, siempre fue un hombre rico, pero tuvo muchas crisis en su vida, profesionales, políticas, Ujú. y mira dónde llegó, por paciencia, por determinación, porque iba como el caballo. Martin Luther King, que yo hace poco tuve la oportunidad de ir a Atlanta, a Georgia, y el que tiene, hay que ver la historia de Martin Luther King. Martin Luther King, él decía, no, yo tengo que ir preso, y tengo que ir preso y quedarme aquí 20 días, él se sentaba, tú puedes imaginar 20 días sentado preso, con la esperanza de que algo pasara. Y lo que pasó fue transformador. Martin Luther King cambió la vida de millones de personas en el mundo. Y Ujú. creo que lo sigue haciendo. Ujú. Entonces, eso es de respeto. O sea, determinación es de respeto. Levantarse a hacer las cosas todos los días, eso yo lo respeto muchísimo. Qué increíble que cuando miras hacia atrás y te hice una pregunta que fue personas específicas, rescataste algo aún superior a lo que yo estaba buscando en la respuesta, que es esos, entre comillas, lo que llaman guiding principles, porque los contextos son distintos, el lugar de donde partes es distinto y el lugar a donde quieres llegar es distinto. Pero las cosas que nadie te puede quitar y que no te van a abandonar en ese camino, independiente de quién seas, qué estés escuchando, qué estés haciendo y con qué sueñes y anheles, son esos principios y valores que son los que te van a hacer transitar ese camino difícil, más sencillo para unos y para otros.
Me encanta que hayas puesto en el centro este tema de valores o de principios que te pueden guiar. Hay un libro de Ray Dalio, que es fundador y por muchos años manejó uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, que se llama 12 Principles, y habla justamente de eso, que él, digo, se convirtió en una de las personas más importantes del mundo del financiero, y él habla que no fue necesariamente cómo lo hizo, qué hizo, dónde estaba, eran los principios por los que él se rigió para crear algo así de grande. Entonces, brutal que cuando miras para atrás dices que son estas cosas con las cuales construiste tu compás moral, que es lo que te ayudó a Claro. construir algo como esto, ¿no? Te quería preguntar, mientras nos comentabas esto y nos contabas un poquito de ese tránsito o este recorrido que has hecho, hablaste de algo que fue una segunda etapa, que es, cumpliste con una promesa por la cual sé que mucha gente se puso brava y no estaba muy de acuerdo, pero Mira fue qué tu... interesante, ¿no? Sí, Para que vean que lo que hacemos es increíble. La gente se pone brava cuando uno le dice la verdad. no, y que brava y tú cumpliendo con tu palabra, tú lo dijiste y lo cumpliste, y mucha gente, yo recuerdo cuando se estaba acercando el tiempo y la gente se estaba poniendo nerviosa, quién va a quedar, quién no va a quedar, y tú dijiste, sabes que yo no voy porque yo dije que yo no iba, mucha gente molesta, pero bueno, cumpliste, ¿no? Y pasa esa nueva etapa que es, si no voy a estar en esa posición de servicio, ¿cómo ayudo a amplificar las personas que quieren servir y a meter la mayor cantidad de personas que hoy día, gracias al esfuerzo que tú hiciste, que hiciste en conjunto con tu equipo y con varios de tus otros colegas, tenemos la bancada independiente más grande de la historia de este país, Así es. ¿verdad? Y mencionaste que en ese proceso, cuando dices, ok, espérate, estamos formando una coalición se va a llamar tan, le vas armando el nombre, no sé qué cosa, vas armando todo el panorama en tu cabeza. Después dices, cuando ya llega el momento de la realidad, son 100 personas o ciento y pico de candidatos que sé que tuvieron un montón de aplicaciones, ustedes seleccionaron, filtraron. Ese es un proyecto que es bastante más grande, no sé si lo sentiste así, que tú hacerte una campaña a ti mismo. No sé cómo no sé No, cómo pero lo es que, sentiste, pero pero es que es así. Y lo duro, y lo voy a decir aquí, lo duro es que yo en el liderazgo, porque fue la oportunidad que me dieron los que me han acompañado en este proceso, pues de ser el líder de este proceso, la gente viene donde un líder usualmente a preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Y como te digo, no hay comparación. no había un libro de No hay cómo un formar una libro coalición. de cómo se han hecho estos procesos en otros lugares. Entonces, ese proceso de sentarnos a pensar y de que tu convicción te diga que es lo correcto, porque ahí viene la determinación de nuevo, y viene la valentía de nuevo. Yo pude haber dicho, no, creo que hay que hacerlo así, buscando aplicación, lanzando una consulta, una aplicación pública, no era para mis amigos, era para todo el que quisiera. Y en medio del camino, cuando se presenta un problema, porque siempre hay, Sí, no decir, cámbialo. No, es determinación, calma, algo vamos a ver. Y después filtrar y vienen problemas, cámbialo. No, no, o sea, yo creo que eso es lo que al final permite los resultados, porque, ¿y qué pasa mucho? Yo creo que de esto se va a hablar poco, pero es importante, en esos procesos transformacionales, hacer empresas como lo que hoy es Apple, etcétera, lo que construimos nosotros, lo que haya, porque hay procesos sociales, hay muchos distintos. Es donde llegan los 100 expertos a decirte, no, 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 no es así. Tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. Y en política es un poco más duro esa relación, porque si a mí me llama Juan David Guardia y me dice, oye Juan Diego, yo quiero hablar contigo 20 minutos para contarte la mejor forma de hacer esto. Tú le dices que no, te ganaste un enemigo. Porque él dice, no es que él piensa que yo soy un bruto, él no me tomó en cuenta, él no escucha. Tienes que escucharlo. claro. Entonces, tomarte la tarea de escuchar cosas que, ojo, están muchas, por no decir todas, bien intencionadas y que pueden sonar bien, Ujú, pero que te cambian por completo tu planificación. claro, De lo que repito, no tiene comparación porque tú en verdad no puedes saber si tu camino de trazado era correcto o el que te acaba de decir tu amigo también. Tienes que decir, no, o sea, ahí comienza. Y para mí, siempre es un error. Yo voy con mi plan. Después llegó Juan David, ese plan suena bien, yo me cambio para este plan.
Y después llegó María y me dijo María, aquí yo me cambio para ese plan. Eso no funciona nunca. Es mi forma de verlo. Ujú. Eso le llaman el Shiny Object Syndrome, que tú vas así, una cosa brillante y otra En mi cosa y forma de verlo, eso no funciona. Entonces, todo el proceso fue una mística que, ojo, aclaro, no creé yo, no me inventé yo. Yo ayudé a crear, tal vez validé y ejecuté con el equipo, pero que se nutrió de cientos, si no miles de personas detrás ayudando en las entrevistas a los candidatos en su momento, etcétera, ¿no? Toda la historia no la vamos a echar. Lo que te digo es que al final, y no sé si esto está bien, dime tú, que has escuchado aquí tanta gente además de mí, yo veo el resultado. Y yo sí creo también en algo, que no sé si es un valor pero en el tiempo. Creo en Dios, no, pero creo en el tiempo. Y tal vez Dios, a través del tiempo, da la razón. Ujú. Y yo en eso soy, no me estreso. Y yo por eso trato dentro de todo, aunque en política y los cargos que he tenido, coordinar ahora, apoyar a todo el grupo, no es que no hay estrés de por medio, pero yo trato de no estresarme porque yo creo en el tiempo. Y yo Ujú. creo en hacer lo correcto, creo en que no hay que complicarse la vida. Yo cuando decidí correr, que todo era un plan, yo decido no correr con Gabriel y a los meses anunciamos vamos. Eso es cuando yo decido no correr, que lo decimos en una pequeña conferencia de prensa, y la gente, como tú dices, alguna rechaza, rechaza, Ujú. rechaza. Ujú. Yo podía decir, no, 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 me arrepiento y voy y busco mis papeles. Nada me lo impedía. Claro. Y entendiendo que por lo que tú habías hecho y la aceptación ibas a Claro, quedar. claro, Teniendo eso claro. claro. Entonces, pero yo dije, no, no, el tiempo nos da la razón. Pero eso requiere ¿qué? Determinación, paciencia. Porque si tú quieres tener la razón porque te la dé el público con aplausos o los amigos o no sé quién, el tiempo. Y lo que te quiero decir con todo esto para cerrar, y no sé cómo tú, y por eso quiero que me cuentes qué piensas, porque las empresas yo creo que es igual, ¿no? Con las ganancias. Mira la ganancia que del esfuerzo nuestro salió, Ujú. que es una ganancia política, que Dios primero será una ganancia social para que redunde en beneficios para el país, que es lo que yo quiero, no queremos más nada que eso. Ujú. Increíble, inédita, muy superior a la pensada. Además, pues teníamos un plan, que fue un plan matón, nosotros nos esforzamos como poca gente se ha esforzado en esto en la historia del país, y aún así nunca esperamos, ni en el sueño más loco, Ah, lograr lo que logramos, te lo digo. wow. Nos esforzamos como nadie. Y eso lo debato con quien quiera. Pero ni en el sueño más loco esperábamos lo que esperamos. Ni el último día, te lo digo. ¿Serio? Yo me desperté listo para enfrentarme al día de la elección, con determinación, a lo que Dios quisiera, y nunca esperé el resultado tan abrumador como recibimos. Entonces, hay algo allí. Yo creo que allá está, ahí está. Nos toca ahora la otra etapa. Y ahí entonces comenzar de nuevo, en alguna forma plantearlo. Pero la etapa esa que hicimos en hacer, construir vamos y que fuéramos la elección, funcionó. A mí nadie me puede decir que no. Ujú. ¿A que pudo ser mejor? Todo puede ser mejor, mil Claro, veces mejor. Claro que pudo ser mejor. claro. Ahora es fácil verlo. Cuando tú miras para atrás, eso pudo ser mejor. Pero se hizo. Lo que digo es que ahora tenemos es que hacer esas mejoras y continuar. Pero creo que el tiempo nos dio la razón. Y eso es algo que mucha gente no espera. Claro. Mira que tú me preguntas del lado acá mi punto de vista y Gary Vee, que seguramente lo ubicas, él habla de esta idea de que you overestimate what you can do in a year, o sea, sobreestimas lo que puedes hacer en un año, pero underestimate lo que podemos hacer en 5 o 10 años. Entonces es eso relacionado a lo que tú estás diciendo de que el tiempo y mantenerse con convicción en eso que tú miras, sí, a veces podrá cambiar un poco la ruta, pero nunca Sin perdemos duda. el norte que está allá. Y eso sostenido en el tiempo es lo que logra realmente cambios, ¿verdad? Y eso que tú dices y que nos estás contando de cómo construyeron Vamos, a pesar de tener personas que podían jalarte para aquí o para allá o para aquí o para allá. Y estoy seguro que sí hubieron momentos de pivot, pero no es que hiciste un pivot que te comenzaste a caminar para el otro lado y Así dijiste es. descarto por completo porque chucha me dio miedo, yo creo que no va a funcionar, no. Vas ajustando en el camino, vas aceptando, pero nunca perdiste o nunca perdieron de norte Y eso que son los querían temas, construir. Juan David, los temas que hubo, porque hubo temas, uno de los que hoy, luego de la elección,
más se habla o más se debate a favor y en contra es por qué no apoyamos a un candidato presidencial. Ujú, ujú. Y yo, sin querer profundizar en el debate pues político, porque no es para lo que vinimos aquí, vuelvo al resultado. Yo no puedo saber, porque no tengo una varita mágica, qué hubiese pasado ni con el presidente que hubiese apoyado, o el candidato que hubiese apoyado, ni con el resto de mi equipo, que siempre fue mi prioridad. Ujú. Lo que sé es que no hacerlo me dio este resultado. Y es un resultado sumamente positivo para el país. Y tengo teorías y argumentos para pensar que, de lo contrario, eso se hubiese podido haber trastocado un poco. Ujú. Entonces, los retos hay. Y yo siempre digo algo. A mí me invitan mucho a veces a hablar con los muchachos en las universidades, en la escuela. Y yo siempre le digo a la gente que la gente cree que cuando uno va creciendo en negocios, en todo en la vida, uno se debate entre el bien y el mal. Uno cree que uno se debate entre ir a salir con este amigo que es un buen tipo y es un buen hombre y es un buen novio y es un buen empresario, o ir a salir con un drogadicto. No. A veces tienes dos buenos amigos, pero no te quiere llevar a un buen lugar y otro a un mal lugar. Ajá. Lo que te digo es que no todos son malas opciones. Yo rechacé una oportunidad de irme a estudiar, antes de entrar a la USMA, irme a México a estudiar, no me acuerdo ni qué me habían ofrecido. Y yo dije, no, eso no es para mí, porque yo tengo mi meta clara. Claro. Entonces, el tema no es entre buenas y malas oportunidades, es el camino lo más claro posible, porque como tú dices, no quiero sonar, a veces suena muy duro o muy firme. Claro que hay curvas o ajustes, pero como tú dices, el norte no se debe perder. Y si no se debe perder, yo sé que yo no tengo nada, porque yo vengo aquí a este podcast, ¿no? Si esto no tiene nada que ver con mi camino, para que yo le venga a hablar a la gente, no, entonces yo no voy, y es una buena oportunidad, Claro. pero no tiene nada que ver conmigo, yo no voy, no pasa nada. Tú no eres malo, yo no soy malo, no pasa nada. Entonces, uno tiene que tener muy claro que todo lo que uno haga tiene una incidencia en ese camino. Ujú. Estás emitiendo un voto a favor o en contra de eso que tú estás buscando. Y yo creo que es donde la gente a veces se pierde. Claro. Ahí acabas de mencionar algo que yo creo que nos cuesta mucho, yo me incluyo ahí, yo he batallado con esto por mucho tiempo y por supuesto que en la posición en la que tú estuviste, tuviste que tener mucho de esto, que es el saber decir que no. Y como bien lo dijiste, ese no, específicamente en tu ámbito, muchas veces puede terminar en enemistades, en lo que tú acabas de decir, ¿no? Y lo dijiste hace un tiempo atrás. ¿Cómo tú fuiste construyendo esa resiliencia de poder dividir, o sea, cuándo sí, cuándo no? Porque también cada vez que tú dices que no, le estás diciendo que sí a otra cosa, Así es. ¿verdad? Entonces, ¿cómo comenzaste a trabajar esa parte? Porque no puedo ni imaginar la cantidad de personas que te llegaron a tocar la puerta y como tú dijiste, muchas de ellas, esperemos la gran mayoría, con buenas intenciones, pero simplemente no se puede atacar o atender todo. Mira, yo creo que lo primero, y tengo que repetirme, ser muy auténtico y honesto con uno mismo. Y te voy a decir algo, y ojo, tú me dirás que, de nuevo, has conocido más gente aquí escuchando esto y no sé si lo que voy a decir es correcto, pero yo creo que en general, voy a decirlo así, en general, uno debe confiar en lo que llaman el gut La feeling, ¿no? intuición, En la intuición, porque de algo viene. Habrá que estudiar eso. Eso hay que estudiar, hay que traer aquí a alguien que sepa de esa vaina. Pero de algún lugar viene. ujú, ujú, Entonces, yo usualmente, por no decirte siempre, yo ahí, y claro, después uno se siente, reflexiona y uno encuentra entonces de dónde viene, ¿no? Ah, mira, es que esto, es que lo otro, y es que, ah, mira por dónde viene. Entonces, lo primero es no ser apresurado, que yo peco de eso a veces, sobre todo en la asamblea, que yo mismo, el ambiente, pero yo caí en el juego de que todo es inmediato. Y ojo, a veces es verdad. Porque a veces, jefe de bancada, y tuviéramos 5 o 6 diputados, tenemos que decidir ya qué es lo que vamos a hacer con este tema. claro, Si tú tienes que decidir en el momento. claro, Pero no siempre es así. Pero en esos casos tú tenías que tratar de manejar y, de nuevo, ¿qué es importante? Recordar, yo en eso creo que fui muy bueno, recordar para qué yo estaba ahí. Porque las oportunidades, buenas y malas, que me dieron, o correctas e incorrectas que me dieron, para hacer plata, para empujar determinadas leyes, para no empujar determinadas leyes, para hablar en determinados temas, de determinadas personas, etcétera,
yo tenía que recordar, ¿yo para qué estoy aquí? Yo estoy aquí para hablar de esto, para hacer plata, para que esto pase si yo digo o hago esto, o estoy aquí por la gente. Perfecto, la gente. ¿Qué le importa a la gente? ¿O qué quiere la gente? ¿O qué creo yo que le beneficia a la gente? Que pues es un error mío, ¿no? Pero ¿qué creo yo? Pues al final, si sale de mi corazón correcto, aunque sea un error que me ha pasado, Ujú. tendré cómo explicarlo. O estaré bien conmigo mismo, porque no lo hice para robar y que, bueno, no. Lo hice por la gente, me equivoqué, me equivoqué. Sí, con la facultad de equivocarte que es, y nos va a pasar a todos. Y yo creo que eso es lo que más hacía. Y lo otro, y no sé si esto está recomendado en todo lo que tú has estado leyendo, yo tenía un compañero de lujo, Gabriel, que digamos, en los emprendimientos a veces uno no siempre está solo, no siempre está solo, yo no estaba solo, porque aunque cada uno llegó solo de los miembros de la bancada, que luego nos hicimos una bancada y fuimos un equipo por 5 años, yo, sin desconocer el trabajo de los otros compañeros, por supuesto, la suerte que tuve yo de tener a Gabriel al lado en mi oficina, porque teníamos la oficina una al lado de la otra, y al lado en la asamblea, o sea, en el monstruo ese en el que todos estos retos de los que tú hablas ocurrían, yo tenía por lo menos una persona, de nuevo, sin desconocer a los otros compañeros, a la que voltear y decirle, oye, ¿y tú qué piensas? Ujú. Y muchas veces yo, en 1000 ideas en la cabeza, con 1000 temas al frente, sin poder ver la luz clara, la respuesta de ese ¿y tú qué piensas? Era la respuesta correcta. Y yo que nunca le he tenido miedo, gracias a Dios, es otra cosa importante. Hay que saber ser obstinado, es decir, no cambiar de curso, como hemos venido hablando tú y yo, pero también hay que saber reconocer, oye, esa idea es mejor. Porque, ojo, el camino idóneo no puede ser el despeñadero. ¿Me Claro, expliqué? claro. Entonces, sí, tú puedes ser obstinado, este es mi camino, este es mi camino, este es mi camino, este es mi camino. Pero si tú tienes una información que parece correcta y que te convence a ti mismo de que el camino que vas para el despeñadero, vas para el precipicio, Freno de mano. serías un pendejo, serías un obstinado en no cambiar. Entonces yo creo que Gabriel, que aunque estamos de acuerdo en muchísimas cosas, porque es un poco mayor que yo, porque su personalidad es muy distinta a la mía, ve el mundo diferente. Aunque estaba al lado mío, Ujú. pero él ve el mundo diferente. Entonces, cuando tú tienes una opinión de esas y que sabes que es sana, En la, sabes que es en honesta, la cual sabes que confías. persigue lo mismo que tú, Ujú. pero suena tan distinto a lo que tu cabeza tiene, tú dices, coño, algo de eso tiene que haber. Y yo agarraba una parte de la idea de él y yo decía, pero entonces yo tampoco estoy tan loco. Entonces yo decía, entonces esto aquí, y tú vas pegando, y tú ves qué le dice el otro. Entonces yo creo que eso es importante para poder enfrentar esos desafíos, para poder decir que no. Y por eso yo creo que nosotros tuvimos éxito, porque fuimos determinados en entender que fuimos a hacer allí. Y yo lo único que quería y que quiero todavía, aunque estoy, la gente dice que yo no estoy en política, no voy a decir ojalá porque no, no refleja lo que siento, pero yo estoy en política, lo que no estoy es en el día a día. Claro. No, Pero no estás yo, en la asamblea. exacto, yo me reúno con la bancada, me reúno con los alcaldes, me reúno con los representantes y lo hago feliz, Ujú. porque es parte del trabajo que me toca hacer ahora por el país. Lo que quiero decir con esto es, yo quiero llegar a mi casa y poder ver a mi mamá y a mi papá y que no me miren mal. Porque si te digo algo, yo hiciera algo que no debo hacer y yo no puedo ir a mi casa. Y yo creo que eso dentro de todo es importante, pues son los valores que me enseñaron. Ujú. Y eso es lo que a mí sí me mantenía. Y así como recuerdo a mis padres, yo, la coalición sacó en el 2024 más de medio millón de votos. O sea, una locura. Qué locura. Yo saqué en mi elección 36.000 votos, que también es una buena cantidad. Yo siempre, hoy, que yo salí de mi elección, de mi cargo, y yo creo haber cumplido, yo siempre recordaré a esas 36.000 personas. Que ojo, tal vez no las conozco a todas, pero conozco a muchas de esas miles. Y yo lo que no podría permitirme a mí mismo, lo que nunca quisiera para mí, es encontrarme a una que me diga, no, que tú me has fallado. Porque yo creo que la oportunidad que yo tuve, porque fue el inicio, digamos, de todo esto que estamos hablando ahorita, para mí es muy importante. Y la gente que creyó cuando no había por qué creer, Claro. porque ahora es más fácil, porque ya se ha visto el resultado.
es gente para mí muy especial. Entonces, yo siempre pensaba en eso. ¿Y por qué es importante? Termino con la reflexión, para poder explicarla bien. En la asamblea, los que estamos somos los diputados. Como en una empresa están los empleados, o sea, todos pues a la vez, me refiero, no importa el rango, todos están ahí en el lugar. En la asamblea, como una organización, las cosas no se hacían bien cuando yo era diputado. Y éramos pocas, eso es lo que cambió ahora, las voces que decíamos, hey, esto no está bien. Entonces es normal que tú a veces te digas, oye, 4 años adentro de la asamblea, ¿será que yo estoy loco? O sea, ¿será que en verdad ellos tienen la razón? Porque es que no puede ser, que yo siempre soy el que dice que no a todo. Claro. Entonces te lo digo de verdad. Yo a veces paraba un momento o en el carro y yo decía, ¿será que yo soy el que está mal? Wow. Y yo creo que eso es sano. Porque lo contrario, tú ves como, y ojo, creo que siempre actué conforme a lo que creí y están mis actos, ¿no? O sea, la gente puede revisar mi historial. Pero no es fácil. Lo que quiero decir es no es fácil. Imagínate, 71 personas, 65 dicen una cosa, los otros cuantos dicen otra. Es normal que uno piense, oye, pero espérate. O sea, Sí, sí. entonces, no, y las redes, y la gente malintencionada que habla en entrevistas, y los políticos que van a televisión, y léete esto, y la gente con intereses económicos que te manda, léete este escrito. Entonces, entre tanta información, uno firme en una convicción. Yo a veces te lo digo, o sea, aquí el que está mal soy yo. Y decidir arriesgarte a estar mal también es valiente, porque es lo que crees. Entonces, yo creo que eso se trata. Y no siempre es fácil. Y esas palabras o esos momentos que te hacen sentir que estás loco, no vienen como de los míos, de desconocidos, con que eran mis compañeros de trabajo, digamos que no eran personas cercanas a mí en su gran mayoría, pero mucha gente tiene ese reto de su familia. Oye, Juan David, ¿de verdad tú vas a hacer eso? Te dice tu mamá, o tu novia, o tu amigo de toda la vida. Estás con todos tus amigos, tú te reúnes con todos tus amigos a contarles algo, y los que más palo te dan son tus 5 o 6 amigos. Entonces, uno también tiene que saber hasta a eso sobreponérsele Claro. para poder atreverse y lograr hacer lo que uno quiere hacer. Ahí te quería contar ahora que mencionaste lo de esa capacidad de tomar decisiones no teniendo toda la información, por eso en lo que uno siente, que yo creo que toda persona sobre la faz de la Tierra ha experimentado por lo menos alguna vez en su vida ese tema de la intuición. Por Eso que supuesto. uno siente, que dicen que la intuición es el compendio o tu recopilación de tus experiencias vividas, aprendizajes, situaciones, y por eso es que cada uno tiene una intuición muy particular, es muy Claro. personal. Y cuando mencionaste el tema de la intuición y Winston Churchill, hay una historia muy curiosa que yo quería contar aquí. Cuando estaba Neville Chamberlain, que era primer ministro antes de Churchill, y él, Neville Chamberlain, estaba negociando un tratado de paz a través de los italianos con Hitler para que los alemanes pasaran por Inglaterra sin destruir Inglaterra. Gracias. Iban a negociar con los italianos, el lado fascista, etcétera. Ey, mira, ¿sabes qué? No nos vamos a oponer, tú pasa por aquí, no nos vuelvas mierda a Inglaterra y tú sigue conquistando por allá Europa, etcétera. Y Winston Churchill en ese momento hace el cambio y él comienza a ser el primer ministro. Y cuando él le abren, esto es una historia de la vida real, cuando él le abren la radio por primera vez y que él va después y da el discurso en el equivalente a la asamblea en aquel entonces allá, que él habla y da su discurso famoso, el de peleen en los cielos, peleen en la tierra, peleen en los mares, porque nosotros estamos ganando esta guerra. Y cuando termina, y ya sabemos el resultado de la Segunda Guerra Mundial, a él le preguntan que por qué la primera vez que él tuvo la oportunidad, él le mintió a su pueblo, si claramente Inglaterra no estaba ganando la guerra. Y él dice que él tomó esa decisión en ese momento porque él sintió que lo que su pueblo necesitaba era coraje, valentía y convicción de que ellos juntos, como pueblo, podían enfrentarse a ese monstruo que era Hitler. Entonces es esta idea de que el,
es esta idea de qué tan profundo puede ser el impacto a veces de escucharnos a nosotros mismos cuando a veces lo racional no necesariamente apunta hacia ese lado, ¿no? Y es una historia que quería compartir porque la escuché hace un tiempo atrás. Tiene este personaje que, bueno, te encanta, a mí también me parece un personaje histórico fabuloso y habla mucho de escucharnos a nosotros mismos y de la importancia que esto puede tener, ¿no? Y a veces uno como que busca apagar Exacto. esa misma intuición porque quieres ser más racional y hay veces que esa intuición es realmente lo que tú has recopilado en el resto de tu vida. Entonces, quería compartir eso. Ya casi llegando a la recta final de esta entrevista, te tengo un par de preguntas más. Lo primero es, mencionaste muy por encima eso que inclusive es una curiosidad y una intriga mía, pero lo mencionaste muy por encima y quiero indagar un poquito más en eso. Cuando tú tomas la decisión de formar Vamos con el equipo que creas para hacer esto y con el equipo que trabajó en crear este movimiento en donde la idea era, ya sabemos que funciona, pero fuimos muy pocos, entonces no tenemos un peso suficiente. Hacen todo esto y ahora tenemos 20 personas independientes dentro, que ahora sí es un grupo que se escucha, Sin duda. ¿verdad? Sin embargo, todavía son 71, son 20. Tú tomas un paso atrás y ya no estás en el día a día activo, digamos, en el sector público, como un funcionario per se, pero lo acabas de decir en antes, estoy todavía involucrado y actuando de la manera en la que puedo actuar. Yo creo que muchas personas tendrán esa curiosidad, al igual que yo la tengo el otro día que nos vimos hace un par de días atrás, justamente te iba a preguntar, ¿qué estás haciendo hoy día? O sea, ¿a dónde estás ejerciendo esos dones, talentos y esa capacidad de servir que tienes y cómo lo estás haciendo? Me encantaría saber cómo se ve un día de Juan Diego, qué está haciendo Juan Diego, cuáles son los planes para Juan Diego. Bueno, lo primero es que, para serte bien honesto, yo de aquí tengo que salir corriendo a la asamblea de una reunión. Ok, O sea que ok. mis días, como te decía, siguen teniendo esa parte política Ese contacto con. en el que yo, y la gente, y me lo ha reclamado, lo que es lindo, pero también me hace un llamado de atención que tengo que tomar en cuenta. Y es de que yo no estoy, claro, porque el tiempo que le dedico a esto, que no es poco, a esto de la política me refiero, ya no es para yo hacer como antes hacía. Ujú. Ahora es para que los diputados puedan, para que los representantes logren, para que la alcaldesa o para que el alcalde. Entonces, ya no se trata de mí, Ujú. se trata de mis ideas y de mis ideales, de lo que yo creo, pero que ellos lo hagan o que ellos puedan lograr lo que se están proponiendo. Yo diría que una parte importante de mi semana, para verlo más por semana que por día, todavía mantiene ese componente político Ok. de llamar, de responder llamadas, de responder mensajes, de leerme algo para decirles, oigan, yo pienso esto, yo pienso lo otro, yo haría esto, ustedes qué opinan, cómo lo podemos hacer, etcétera. Y eso requiere, y eso me tiene en comunicación constante con las autoridades electas. Ok. Además, y voy a aprovechar para decirlo aquí, nosotros estamos en un proceso para reestructurar, vamos. Ok. ¿Y por qué? Lo que logramos, histórico, teníamos todo para no hacerlo. Porque vamos, faltaba organización, faltaba estructura, faltaba claridad en roles, faltaba, o sea, si tú traes a cualquier persona que sepa montar una empresa pequeña, te dice esto es un caos. Te pregunta por tu organigrama Era un ahí. caos, literalmente el organigrama era un caos, te lo digo. Ok. Entonces, tenemos que reconocer que si queremos ser mejores, porque como tú bien dijiste y me gustó, logramos algo importante, pero todavía falta mucho por lograr. Que ojo, es la conclusión que hemos llegado todos en la coalición. Tenemos que mejorar. O sea, uno de los aspectos, voy a decir, principales que podemos mejorar es ese. Organizarnos mejor, Ujú. ser mejores, llegar a más lugares. Entonces, eso está tomándome, obviamente, un tiempo. Ok. Profesionalmente, ¿qué estoy haciendo? Yo soy abogado, Claro. yo soy criminólogo, y yo lo que he hecho es que yo fui abogado como por un año antes de entrar a la asamblea. O Ok. sea, agarré la idoneidad, un año entré a la asamblea. Vi muy poco, pero vi un par de casos en ese tiempo, porque estaba en campaña. Lo que decidí ahora fue abrir una pequeña firma de abogados, Ok. pero lo que estoy haciendo de momento, en su gran mayoría, es prestarle servicios a firmas más grandes, Ok. que o tienen un departamento de lo que yo más veo y lo que más me gusta, que es el derecho penal,
tienen un departamento, pero que necesitan un apoyito para un caso, etcétera. O tal vez muchas firmas que no tienen un departamento penal, pero tienen estos clientes importantes de mucho dinero. Ujú. Y el cliente, que es un cliente comercial, porque tú le ves contratos, sociedades, transacciones, oye, le estafaron. Y ese abogado de esa persona reconoce, pero yo le puedo hacer el contrato mejor del mundo, no le puedo hacer la mejor querella penal del mundo. Claro. Entonces ahí también entro yo. Y esto creo que es primera vez que hablo como en detalle de lo que estoy haciendo. No lo he publicitado ni nada porque las oportunidades que gracias a Dios me han surgido muy desde que comencé a hacerlo me mantienen bastante ocupado y lo que no quisiera de momento es comprometerme a más para no poder hacerlo. Eso podrá ser tal vez la siguiente etapa. También tengo que analizar cómo voy a también yo crecer en eso porque creo que es correcto, ¿no? Y es el camino para hacerlo bien. Pero en eso ando. Yo creo que, y entre todas estas cosas, además, bueno, mi familia, mis amigos, etcétera, eso me está consumiendo hoy por hoy, las semanas, los días, los meses. Claro. Y ya tengo en eso, ya yo cumplo ya pronto, yo tengo ya 5 meses y una semana, 2 semanas de salir de la asamblea. Ajá. O sea que ya casi medio año Casi medio año. y lo que fue un cambio radical en mi vida, porque son 5 años. La asamblea, si bien no fue mi primer trabajo, para los efectos sí lo fue. Entonces, es un cambio de paradigma. Porque Claro. yo además, yo se lo digo mucho a la gente y no lo digo contento. Porque creo que yo lo he sabido manejar, pero yo nunca he tenido un jefe como tal. Claro. Entonces, y en mi profesión, ¿sabes? Entonces, interesante, a mi edad. Yo tuve un salario que no mucha gente a mi edad tenía. Ujú. Ujú. Entonces, todas esas realidades se van entrelazando y me dejan ahora el momento, porque tampoco es fácil ahora alcanzar. Creo que gracias a Dios me ha ido bien, debo reconocerlo, pero no era fácil cuando estaba saliendo de la asamblea, dije yo que voy a ganar otro mes. Claro. Y no, y si, porque ponte que Dios primero, bueno, me está llamando firmas de abogados, me está llamando gente para contratarme, ¿cuánto me van a pagar? No me van a pagar lo mismo. Claro. Entonces, bueno, pero tienes que hacer esto y esto y esto para que te dé eso, o un poquito más. Entonces, pero haberlo logrado, haber podido mantener ahora una vida profesional, que creo que si bien está comenzando, pues en ese sentido, es exitosa y en el que me va bien, con lo que vivo, yo creo que para mí es lo más bello que hay, ¿no? Y en eso estoy, y estoy contento. Claro. No estoy, hay gente, y eso es lo que sí, a veces cuando escucho a la gente me da un poquito de rabia, pero me contengo, porque tengo que ser buen político. La gente me dice que, bueno, ¿y cómo está tu descanso? Tu descanso, dice. Y yo más me le quedo mirando, y que, chiqui, ¿cómo a qué se refiere? Disculpe. ¿A qué quiere decir ¿Qué con eso? descanso? Porque, como te digo, el tema, y por ejemplo, ahora que estamos, no sé qué va a estar pasando cuando publiques el programa, pero el tema del seguro social se está debatiendo en Panamá. Entonces, ¿cuánto tiempo cree la gente que toma que yo lo analice, converse con los diputados, escuchemos a no sé quién, escuchemos a no sé quién, escuchemos, o sea, eso es un trabajo. Claro. Y moverse en Panamá en diciembre, para ir para la reunión esta, para ir para el podcast, para ir. Entonces, descansando. Claro. Yo tendría un poco menos, porque para ser justo, de presión que veo como la cargan los diputados ahorita. Por, La por- carga Irma en San Miguelito, porque están al frente, en la en la palestra línea. pública, claro. Pero yo estoy invirtiendo tiempo en mi país, que es mi prioridad número uno. Claro. Pero bueno, la gente no sabe, no tiene por qué saber, así que también tengo que aguantármelo, ¿no? Pero yo No, estoy pero trabajando desde el primer momento y nunca me he desconectado de la política. y es Ni que, lo voy a hacer. y es que es algo que quería escuchar de tu propia voz. Yo podía tener mis propias teorías conociéndote desde hace bastante tiempo, pero quería escucharlo de propia voz porque uno, creo que es importante que la gente lo sepa. Dos, el hecho de que el haber salido de ese frente o esa palestra pública por como tú eres y como te has mostrado, era indudable pensar que te ibas a alejar por completo. Y no por haber logrado poner a 20 y que bueno, ya, logramos el cometido, ahí están los Exacto. 20, vaya que le den o resuelva. O sea, entonces, sí me interesaba saber cómo has mantenido este balance entre poder seguir sirviendo Sí, sí. desde otra esfera y también esa exploración de la parte profesional, porque tienes también un tiempo que tienes de disponible que no tenías antes cuando tenías que estar cumpliendo con la asamblea, ¿no? Ya,
Ahora sí, hermano, te tengo dos preguntas más antes de cerrar acá el episodio. Una es una pregunta con la que cierro todos los episodios, que es una pregunta un poco más personal, una pregunta hipotética. Eh, pero antes de eso, una pregunta que yo creo que hay mucha gente con ganas de saber esto. ¿Participaste en la política? ¿Cumpliste con tu palabra a pesar de lo que ya hablamos de que muchas personas no contentas de cómo no vamos a tener a Juan Diego allá adentro, ejerciendo un cargo, etcétera? Armaron esta coalición Vamos, que es un proyecto espectacular que, como tú dices, único o con muy pocas similitudes en otros lugares de Latinoamérica o del mundo de lo que ustedes han logrado hacer. ¿Qué viene hacia, si nos vamos al lado del sector público, que viene por periodos, ¿no? Claro. Nosotros estamos muy claros, aquellas personas que queremos lo mejor para Panamá, que llega un momento en donde por esos periodos de 5 años que tenemos, tú tendrás la edad propicia para poder aspirar a un cargo que va más allá de la asamblea. ¿Eso es algo que está en tus intereses, que te gustaría, donde crees que puedes servir y crear impacto como el que has venido creando? Mira, yo siempre cuando me hacen esta pregunta, creo que respondo igual, porque el que dice la verdad no tiene que acordarse que dijo. Yo entré a ser diputado, como te dije, y hice Vamos, y me mantengo trabajando en política porque quiero que el país esté mejor. Y porque decidí que no era justo decir, bueno, vayan y hagan, pues, y que les vaya bien, sino que uno tiene que poner su aporte. Mira ahora, luego de yo eso hecho, no tienes idea de la cantidad de gente que yo me encuentro en la calle, lo que yo agradezco en el alma, y que me dice, queremos que usted sea presidente, queremos que usted sea presidente, queremos que usted sea presidente, queremos que usted sea presidente. Y eso es porque esa gente algo ve en mí. Ujú. Y si se sienten representados, que fue la palabra. ¿Cómo yo podría a esa gente, siendo además, porque no es que no soy una víctima, siendo un comprometido servidor público, alguien que está comprometido con el servicio público, y eso es algo que yo tomé la decisión antes de correr a diputado, pero que corrí, gané y ahí estoy. O sea, yo siendo un comprometido con el servicio público y teniendo un grupo de personas, que después tendremos que ver cuánta va a ser, que quiere que yo sea presidente. Y yo estoy comprometido con prepararme para ese reto, porque tampoco es que eso es un relajo. Porque, ¿cómo va a decir que no? Si yo ¿cuánta gente tú conoces que ha querido y no ha podido? Así mismo es. Y yo, que por lo menos hay un grupo de gente que diría yo que es importante, pues de lo que yo recuerdo en mis recorridos por todo el país, Ujú. que se siente motivada o esperanzada con la oportunidad de que una persona como yo, joven, honesto, valiente, determinado, claro, que me he dedicado y me seguiré dedicando en recorrer y conocer mi país y que quiero llevarle soluciones al país, que me considero inteligente porque para mí inteligente es saber lo que no sé, para rodearte de los que sí saben y resolver. Así es. Yo al final me veo, Juan David, porque creo que fue lo que pude hacer bien en la asamblea, lo que pude hacer bien con Vamos y lo que quiero hacer. Yo puedo buscar a las mejores mentes en los diferentes temas que este país requiere, que son lamentablemente varios, sacar esas ideas y ejecutarlas con honestidad, que es importantísimo para que la plata de verdad alcance, con claridad, con franqueza. Ey, este año vamos a hacer esto no lo podemos hacer. Porque no podemos, no podemos. Y no te voy a prometer El otro año sueños. vamos a hacer esto, pero esto lo vamos a hacer este año, ¿ok? ¿Estamos bien? Si yo siento que yo puedo hacer lo que tengo la juventud, que la tengo y la tendré por varios años más, tengo las ganas, he aprendido mucho. Además está decir que estos 5 años y ahora que sigo en esto como estoy metido, uno aprende un montón. Claro. Eso es por qué yo me voy a quedar sentado en 4 años y a que venga alguien, no voy a decir un sector en específico, pero a que venga alguien que pienso yo que no sabe, o que puede saber más, o que puede tener un mejor equipo, a decir que él o ella lo va a hacer. En detrimento no de mí, porque yo puedo seguir trabajando, en detrimento del país. Y yo dándole la espalda a la gente que dice, no, yo creo que usted, qué hipócrita sería yo. Claro. Entonces, claro que yo veo en un futuro la posibilidad de que yo participe. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Tener un equipo. Porque no se trata de una persona, se trata de un equipo. Se trata de un equipo. Y eso que yo le explico a los panameños, que es lo que yo me salí de la asamblea a hacer. Que era un equipo. Ujú, ¿Dónde está? Está en la asamblea ahorita mismo. ujú. Está en varias juntas comunales en todo el país. Está en varias alcaldías en todo el país.
Y está en el equipo de voluntarios que no se ven, pero que le han dado fuerza y vida a Vamos. Pero son los que van a tener que asumir cargos, y son los que van a tener que asumir posiciones, y son los que tienen la experiencia para hacer más de 4 cosas. Entonces lo que estamos haciendo es eso. Estamos construyendo un proyecto para no llegar a improvisar, como aparentemente han llegado todos. Es que me equivoqué, es que no sé que el presupuesto iba así. Yo no soy perfecto, y me elegirán y me equivocaré. Pero uno no llega a los cargos a aprender, uno no llega a los cargos a aprender. Entonces, claro que yo tengo ganas, quiero ser mejor para poder ser mejor, pero sin duda que eso es parte de lo que yo veo en mi futuro, como una posibilidad, dependerá de Dios y de la gente. Claro. Y al final cierras con esa palabra que es la gente. Nuevamente, toda persona que aspire o que vaya a llegar ahí está por y para la gente. Y creo que ese es el resumen perfecto de esto, de esta respuesta que tú acabas de dar, que si las personas realmente lo quieren y los valores están ahí para que las cosas vayan hacia mejor, ¿qué es lo que todos necesitamos? Así. ¿Qué es lo que verdaderamente nos da el gobierno? Que las condiciones sean las mejores posibles para que el resto de las personas puedan construir, florecer y Así. salir adelante, ¿no? Me encanta escuchar esto. No, creo que como yo y miles de otros no podemos esperar a que llegue ese momento para seguir construyendo Gracias. hacia mejor este país. Y entonces ahora sí te voy a hacer una última pregunta con la que cerramos el episodio, que esto ya es una pregunta un poco más personal, una pregunta hipotética, que es la siguiente. Con el Juan Diego que estoy conversando hoy día, has pasado por un N cantidad de situaciones, buenas, malas, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, de todo, ¿no? Esa gran montaña rusa que es la vida. Sin embargo, si tú miras hacia atrás en tu propio recorrido y recuerdas momentos de mucha incertidumbre, momentos difíciles, momentos en donde había duda, miedo, etcétera, qué lindo fuese que entendiendo y conociendo ya lo que sucedió y cómo se dieron las cosas, en ese momento tan difícil uno hubiese podido tener una voz de aliento, alguien que te dijese, hey, esto o lo otro. Entonces la pregunta es la siguiente. Con todo lo que conoces, si tú pudieses hipotéticamente viajar al pasado y encontrarte a Juan Diego más joven, un par de años atrás, en un momento de mucha incertidumbre que se siente tan real, ¿qué le dirías tú a tu yo más joven? Le diría que sí es posible. Yo sí le diría que sí es posible. Y le diría que la mayor, y creo que es así, en política por lo menos, la mayor ventaja que he tenido yo es que me han subestimado. Pasó con mi campaña, creo que en algún sentido pasó con Vamos, y va a seguir pasando. Porque nosotros vamos a luchar por ser mejores cada vez, mientras que ellos piensan que hemos llegado al techo. Ujú. Entonces, lo que yo le diría es y que el sacrificio vale la pena, porque hay caminos en la vida y creo que todos los que valen la pena son sacrificados en las empresas, los curas se sacrifican, o sea, yo creo que todo lo que en la vida vale la pena es sacrificado. Y eso es lo que, mira, que reconozco ahora que tú me haces esa pregunta tan profunda, a veces no nos detenemos a decir, te felicito a uno mismo, ¿no? Y por como a veces es uno, o por como uno donde se formó, y es mi caso, tampoco hay mucha gente, ni aunque te quiere ni que te apoya, que te lo dice. Y no hay que esperar que haya, porque uno tiene que tener esa capacidad. Entonces yo creo que le diría a ese Juan Diego que gracias a Dios siempre ha sido una persona, o siempre es una persona que lucha, le diría que siga, que vale la pena, que en el futuro, que cada paso así de esos difíciles va a valer la pena. Y que Dios le tiene preparado un mundo de oportunidades. Me encanta, me encanta. Bueno, hermano, de verdad te agradezco enormemente el espacio que hayas venido a compartir, que hayas Gracias a ti. compartido con toda nuestra comunidad. A todas las personas que están aquí, que nos escucharon, que nos vieron, es un gusto estar con ustedes en un episodio más de Academia Crecimiento Personal. Si ya llegaste hasta acá, recuerda suscribirte en los canales. Cada persona que nos sigue nos ayuda a seguir llegando a más personas en Latinoamérica y poder contar muchas más de estas historias. Y con eso dicho, nos vemos el próximo lunes en el nuevo episodio. Bless.